Buenas noches, una nueva emisión del Tábano Entrevistas. En este caso tengo el orgullo de tener a mi lado al licenciado Héctor Giuliano, que hacía un tiempo que no lo veía. Muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a usted por la invitación, porque siempre es una oportunidad de charlar y de, en lo posible, esclarecer a los espectadores, ¿no? Tendríamos que decirle a la gente en qué parte del Titanic estamos, ¿no? ¿Cómo es la situación Impone actual? un cuadro de situación, es decir, Sí. hagamos un balance y tratando de resumir y después entramos en toda la materia, usted me va guiando lo que necesite. Punto primero, las cuentas fiscales no cierran. El país está sobreendeudado y la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en la Argentina en materia financiera, económica y política. Usted sabe que esto yo lo vengo diciendo, machacando hace años, pero no porque yo me haya obsesionado por el tema, es porque desde hace 40 años la constante de trampa de deuda perpetua que vive la Argentina no ha cedido un ápice. Desde 1976 hasta la fecha, la Argentina ha llevado, por desgracia, una política institucional de endeudamiento público. La deuda ha crecido y sigue creciendo, eso sí, con distintas intensidades, con distintas escaladas. Hubo, a mi juicio, tres grandes oleadas de endeudamiento. La primera fue bajo el proceso militar, sobre todo gestión Martínez de Oz, o sea, 76, 77 al 80. 81. Hasta el 81 que renuncia Martínez de Oz, pero continuó, ¿no? Pero quiero decir, las grandes ondas, los grandes saltos escalan. El segundo fue durante la convertibilidad menemista y el tercero se está dando ahora, bajo la administración Macri. Insisto, no porque no haya habido endeudamientos intermedios. La Rúa nos metió 45.000 de un saque. Exacto, solamente con el plumazo del canje 2001 que fue delictivo. Sí. El gobierno Kirchner, pese al discurso del desendeudamiento, aumentó la deuda en 100.000 millones de dólares. La recibió en 151.000 millones, la dejó en 254. Ahora un pequeño aviso ahí. Sí. Ahora, Kirchner, la administración Kirchner, no transfirió un poco la deuda, no la transfirió más en la parte interna, sí, bajó la parte externa y... Sí, exacto, eso sí. Primero, ¿qué es deuda interna y qué es deuda externa del Estado? El criterio es la residencia del acreedor, no el tipo de moneda. Exacto. O sea, en este momento las últimas cifras oficiales son al 30 de junio. El stock de deuda solamente encabeza el Estado Central según cifras oficiales. No entramos a discutirla, pero la damos por buena, pues digamos, le damos el beneficio de la duda. 307.000 millones de dólares. Más de 300.000 millones de dólares sería la deuda más o menos actual, porque es al 30 de junio del año pasado. ¿De la nación nada más? Solamente Estado Central, acá no hay provincia, ni municipio, ni empresa del Estado, ni organismo, solamente ni fondo fiduciario, ni banco central, solamente pelado en cabeza del Estado Central, la Administración Pública Nacional. 307.000 millones de dólares es la cifra oficial al 30 de junio del año pasado. Y ojo que del 30 de junio del año pasado hasta ahora ha pasado meses de endeudamiento en gran escala. Como para hacer esa misma cifra, cuando subió Macri, ¿cuándo estaba? Más o menos. 254. 57.000 millones en 2 años. En un año y medio, en un año y medio. Acá, el 30 de junio. En un año y medio. El 30 de junio. Le doy la cifra. Sí, el 30 de junio. Macri asume, y ojo, porque ahí hay un salto, porque reconoce de un plumazo toda la deuda con los call-out, más todos los intereses acumulados, más los punitorios. Quiere decir que lo que era una deuda inicial por capital de 6.000 millones, se transformó en 19.000. ¿Cómo puede haber tanta diferencia? Bueno, desde el punto de vista legal, por desgracia, fue porque la forma irracional que llevó la administración Kirchner a la cuestión de los call-out hizo que la administración Kirchner se pusiera en una actitud de rebeldía, pero que empeoraba las cosas, porque tenía un fallo del juez Griesa y desconocía un fallo ante el tribunal que había reconocido. Si hubiera objetado desde un principio la competencia de los tribunales, hubiera sido bien. Segundo, quería obtener una quita cuando en el juicio reconoció el valor nominal de las acreencias y no el valor de cotización de mercado, que fue la gran concesión que hizo Néstor Kirchner.
En ese momento los títulos públicos, cuando se empezó el megacanje, el megacanje Kirchner-Labaña del 2005, en ese momento los títulos argentinos estaban por el suelo, estaban entre 25 y 30% de su valor. ¿Cuál es la famosa quita del 75% de contribución, no? No hubo quita, después si quiere lo hablamos, bueno. Pero por eso se engañó a la gente hablando de una quita que no existía, porque la quita, que en realidad en promedio fue del 44%, fue íntegramente compensada entregándole los cupones ligados al PBI por valor de 48. Para decirlo numéricamente, yo era un acreedor, me presentaba y el gobierno Kirchner le decía, sí señor, no hay problema, yo no le cuestiono la legitimidad, porque el presidente Kirchner tomó el compromiso de que si él asumía no iba a objetar la legitimidad de las deudas, porque estaba la causa Olmos. Tenía 4 causas judiciales que le invalidaban la deuda. Y el presidente Kirchner se comprometió a no usar el argumento de la legitimidad. O sea, como diciendo, yo me siento con ustedes, no objeto nada. Ojo, esto es formal. Esto lo puso Kirchner por escrito en su libro, Después del derrumbe. Fíjese un detalle importantísimo. Abril del 2003, un mes antes de asumir, se publica un libro, Después del derrumbe, con entrevistas grabadas a Kirchner y a Torcuato Di Tella, el sociólogo. En el capítulo 10 de ese libro, Kirchner se refiere a la deuda pública y dice con todas las letras que cuando él asuma la presidencia no va a objetar la legitimidad de las deudas. Y lo fundamenta, y lo fundamenta diciendo, primero y principal, porque los gobiernos precedentes no la habían objetado. Argumento que carece de toda validez. Tenía 4 juicios en danza que cuestionaban la legitimidad de la deuda. Uno con sentencia en firme, Olmos 1. El otro, el de la segunda causa Olmos, en proceso. El megacanje 2001. Y el presidente decía que no, que se sentaba a hablar con los acreedores sin objetar, sin poner en cuestionamiento la legitimidad. O sea, primera concesión, y como no es lo mismo que yo le debo a usted y me siento a charlar diciéndole, mire, Ordóñez, no hay ningún problema, yo le reconozco la deuda, eso sí, veamos cómo le puedo pagar, cómo no le puedo pagar. Que yo me siento y digo, espere señor, su deuda está investigada por la justicia argentina, entonces primero esperemos que se expida la justicia y después nos sentamos a hablar cuando venga. Segunda concesión de Kirchner. Los bonos valían en el mercado menos del 30%. Y yo me siento con usted a decirle, no. Empecemos a hablar desde el valor nominal de los bonos. O sea, yo le debo a usted un pagaré de 100, que soy un insolvente. No se lo pagué basura eso. Claro, en bonos basura. Entonces, por eso la gente no tiene idea hasta qué punto, en eso yo he sido muy crítico y sigo siéndolo, ¿no?, de la perversidad de lo que hizo la administración Kirchner en materia de endeudamiento. Porque una cosa es, incluso como lo hace ahora el presidente Macri, lo hizo en su momento Martínez de Oz, ministro de Economía, o Cavallo, época menemista, es decir, con todo descaro, sí nos endeudamos, porque como dice el presidente Macri, está claro, su política es gobernar con deuda, porque deja de colocar deuda y se cae el gobierno. Exactamente. El gobierno sobrevive con deuda y los que le prestan sabiendo que la Argentina no puede pagar. Yo no sé esa pregunta. ¿Hasta dónde lo pueden prestar? Porque ese es el gran Iván. el buen determinado termina la parte económica y viene la parte política, ¿no? Porque cuando usted no puede pagar, vienen las concesiones políticas. Exacto. Lo que no, usted como deudor, lo que no paga en efectivo lo termina pagando en especie. Exactamente. Y en política pagar en especie es concesión. Por eso vaya a preguntarle usted las concesiones que hizo el presidente Macri ante la reunión de los banqueros de Nueva York de noviembre. No sé si recuerda, las elecciones fueron el 22 de octubre. Sí. El 6 de noviembre el presidente se toma un avión con una breve comitiva y, cosa notable, no va a hacer una visita oficial, porque no va a Washington, no se entrevista con las autoridades. Va a Nueva York, la capital financiera del mundo. Va, además que parece que él no lo pagó el banquero Jack Rosen, que es a su vez presidente del Congreso Judío Mundial y de la IPAC.
porque gran parte de los banqueros que estaban ahí eran banqueros judíos, y frente a una reunión masiva, un almuerzo en el Waldorf Astoria, presidido por la Susan Segal, que es la presidenta de la Fundación Rockefeller, la misma que auspiciaba, recuerda, las reuniones preelectorales que se hacían en Nueva York y en Buenos Aires, invitando a los 3 candidatos del sistema, Macri, Scioli y Massa. Y todos iban a rendir examen allí. Todos iban a rendir examen. Y ella, que había venido antes, se declaraba amiga personal de Cristina Kirchner, a la cual la valoraba y había hecho unas declaraciones, porque ella se consideraba, lo dijo Susan Segal, se consideraba amiga personal de Cristina Kirchner. Estamos hablando de una época en que Cristina Kirchner, aún hackeada por los Holloway, había ido a la Asamblea General de Naciones Unidas y había hecho como presidenta de la Argentina la propuesta equivalente que había hecho Anne Kruger de internacionalizar las quiebras de deuda soberana. Eso es importantísimo. En el año 2002, cuando la Argentina estaba en crisis, Anne Kruger, que era vicepresidenta del Fondo Monetario, propuso que los países como la Argentina, que iba a ser una experiencia piloto, que los países como la Argentina, que estaban en crisis de pago, debían ser sometidas a una especie de concurso internacional de acreedores. La esencia de esa propuesta era sustraer a los tribunales ordinarios. Cuando un país entra en quiebra, o sea, cuando no puede pagar, porque el país en realidad no quiebra, cuando un país entra en cesación de pagos, que no intervengan ni tribunales locales, desde ya locales no, ni siquiera tribunales extranjeros, que a través de los organismos multilaterales, con el Fondo Monetario a la cabeza, se establezca un mecanismo de replanteo, de renegociación institucional de las deudas. Por eso se creaba, entre otras cosas, un fondo de compensación internacional, había una serie de medidas. Cuando Anne Kruger lo presentó eso, fue repudiado por todos los países, porque era entregarse de pies y manos. Esa propuesta remozada fue la que llevó a la presidenta Cristina Kirchner a la Asamblea General de Naciones Unidas, creo que fue en el año 2011 o 2012, que lo llevó como una propuesta que después esa propuesta fue derivada a un equipo de la UNCTAD. El equipo de la UNCTAD la presentó con modificaciones y es el proyecto base que está siendo tomado para imponer a todos los países deudores, sobre todo por la incorporación de las llamadas cláusulas de acción colectiva. Es decir, que como rigen los concursos de deuda privada, en definitiva es tratar al Estado como un acreedor privado. Exacto. Esa es la esencia del tema, ¿no? Las cláusulas de acción colectiva, que ya se incorporan a todos los contratos, es que producida una eventual cesación de pagos, se hace automáticamente un concurso de los acreedores y la mayoría impone su criterio a la minoría, para que no ocurra esto que ocurrió de que hay holdout inconformes que actúan por separado. De esa manera, los países que caen en default serían ayudados por préstamos especiales de los organismos multilaterales de crédito, el Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, etc., que harían lo que sería una especie de vaca de salvataje. Y ahí se replantea la constante de trampa de deuda. ¿Salvataje para quién? Para los acreedores. Porque si yo soy deudor y dejo de pagar, a mí en principio no me pasa nada como país, pero a usted como acreedor sí. Entonces, todo este mecanismo de quiebra de deuda soberana está puesto bajo la hipócrita óptica de que para salvar a los acreedores, los países tienen que declinar su soberanía, dándole las facultades de que intervenga, no ya ni siquiera tribunales, ya la pelea no entra a ser si son tribunales locales o extranjeros, entran a ser organismos internacionales que ya toman, como quien dice, el tema y lo pilotean ellos. Ellos fijan las condiciones, etcétera, por las cuales esas deudas en default van a ser refinanciadas. Bueno, eso Cristina Fernández de Kirchner lo hizo. Una preguntita con respecto a que ahora que usted dice eso me entra una duda, ¿no?
Cuando Martínez Dios genera esta deuda, ¿llegó tan lejos? Bueno, ahí es donde se inauguran las prórrogas de jurisdicción en los bonos, que era la instancia y ha sido históricamente la instancia tradicional. Los países que declinan su soberanía judicial y prorrogan a tribunales extranjeros. Era ya una forma, era la forma, la proforma, así, de privatizar la condición del Estado. Porque el Estado, si me permite una digresión explicativa importante, la idea de bono del Estado en realidad es relativamente reciente, aunque bonos ya se están operando hace siglos, ¿no? La Banca de Inglaterra empezó con eso, ¿verdad? Pero normalmente el Estado se endeudaba por empréstitos, es decir, tomaba préstamos con bancos, con agentes, podía colocar, pero eran deudas nominativas, usted al acreedor lo conocía. Ahora no, el título público, el bono, es anónimo, porque es un título al portador, que a la bolsa. Hoy lo tiene usted, mañana lo tiene Juan. Bueno, eso es lo que se dijo en la década del 90, cuando Argentina entraba en default, que no le estábamos pagando los promedios de Nueva York, ¿se acuerda? El carpintero de Italia. Cuando estaba el secretario de Tesoro de Bush, creo que era en ese momento, sí, ahora no me acuerdo. ¿Rumsfeld no era? Rumsfeld era de defensa. Se puede ser. Ahora sí, yo creo que tocaban la fibra íntima diciéndole no le estamos pagando, estamos sacando los ahorros al promedio de Italia, al argentino. Esa fue una reacción muy saludable que se dio en Estados Unidos. Ahora no me acuerdo, se me produjo medio una laguna si fue en el gobierno Bush hijo, donde efectivamente el secretario de Tesoro dijo eso como diciendo a la advertencia a los bancos, claro. Ojo que no los vamos a salvar a ustedes a costa de cuando hablaba de los plomeros, los electricistas, se refería a los contribuyentes. Exacto, claro, porque el Estado norteamericano, al financiar a los deudores, lo que hacía era salvar a los acreedores. Exactamente. Y al deudor lo dejaba tan endeudado como siempre. Y además con una trampa, que ¿para qué se normalizaban los pagos? Con el objetivo declarado, el gobierno Kirchner sí, textualmente, de volver al mercado internacional de capitales. O sea, para que los países están desesperando por pagar su deuda, para de esa manera poder volver a colocar más deuda en el mercado internacional, que es lo que está ocurriendo. Hice, perdón, esta digresión, sin irme muy lejos, por lo que usted me preguntaba, de cuándo se originó por Martínez Dios. Lo que entiendo, según recuerdo, ahí se instauraron las cláusulas de prórroga de jurisdicción, con lo cual ya entregaban un poco de pies y mano al país, porque al pactarse con jurisdicción en los países extranjeros, ya ahí todo argumento de defensa soberana nacional caía, ¿no? Y máxima en determinados distritos. Por ejemplo, en Estados Unidos es un escándalo en distritos como Delaware. El paraíso fiscal. Es paraíso fiscal y jurídico. Sí. Porque, y el más cerrado del mundo, ahí no investiga nadie. Sí, y causa que cae allí, se sabe a priori que se declara, porque yo diría por definición, en favor del acreedor, en favor de la empresa, en favor del banco. Así que, o sea, frente a esas condiciones leoninas, sí, se inauguró la era con Martínez Dios, pero las cosas se fueron agravando. Después, en la época menemista de Cavallo, fue peor, porque aparte esas deudas estaban garantizadas con una paridad artificial, un peso, un dólar. Así que no solamente nos endeudamos en condiciones leoninas de prórroga de jurisdicción, sino que lo hicimos bajo una pauta cambiaria irreal, que llevaba a eso, que si llegaba a variar la pauta cambiaria, el país entraba en default inmediatamente. También pasó cuando se va Martínez Dios. Claro. En el examen de Martínez Dios consiguió, el dólar también pasó de 2 pesos y pico a 7. Exacto, sí. Y ahora está pasando ahora. Porque, si quiere, después lo hablamos mejor si nos referimos a la situación económica ahora. Sí. Pero fíjese lo que está pasando con el dólar. Tanto se habló y se criticaba al gobierno Kirchner por su retraso cambiario. Vino este gobierno,
hizo una mega devaluación que fue prácticamente delictiva, porque hubo una devaluación del 20, casi un 40%, que se trasladó totalmente a los precios. Así que en diciembre se hizo la mega devaluación y en marzo ya teníamos retraso cambiario de vuelta. Retraso cambiario que sigue ahora, aunque el dólar haya ido a 20 pesos. Está digamos, sostenido artificialmente. ¿Por qué se mantiene un retraso cambiario? Porque si llega a variar el valor del dólar, la Argentina entra en default. Exacto. Porque hay que tener presente esto, que es el ABC en materia económica. El Estado recauda en pesos y la mayoría de la deuda y sus intereses hay que pagarlo en dólares. Entonces, el cálculo matemático elemental es: cuanto más bajo esté el dólar, yo más llego a convertir pesos en más dólares y puedo aguantar los intereses. ¿Cómo? De capital no se paga un centavo, porque hasta el último centavo de capital se renueva. Lo que está subiendo en forma astronómica es la cuenta de los intereses. Y como la mayoría de los intereses son en dólares o son ajustados con cláusula dólar, resulta que el gobierno mantiene un retraso cambiario para poder aguantar el pago de los intereses de la deuda. Con un agravante adicional para seguir la cadena y no marear mucho a los espectadores, les pido que me disculpen, pero trato de seguir. Es decir, ¿y cómo logra el atraso cambiario? Subiendo las tasas de interés. Porque entonces, al subir las tasas de interés, entran más dólares especulativos. Exactamente. Al entrar más dólares, aparentemente el Banco Central le sobran los dólares. Tiene ayer 62.000 millones de dólares de reserva. Pero eso es todo dólares o hay papel pintado también. No, son dólares, pero resulta que fueron comprados con 66.000 millones de deuda del Banco Central por debajo. Esa es la gran trampa. Entonces que estamos como no el Banco Central ahora. Es que no tenemos reservas netas propias del Banco Central. Porque si yo tengo dólares que puedo exhibir, miren señores, tengo la posición de titular Sturzenegger, tengo una fuerte reserva internacional. Es lo que dicen todos los medios. Tengo 60.000 millones de dólares. Sí. En el activo tengo 62.000 millones de dólares. Y en el pasivo tengo 66.000, que son los pesos que corresponden, el equivalente, no en dólares, en pesos son 1.2 billones de pesos. O sea, 1.2, 1.3. Según 1.2, 1.3. 1.265 al 31 de enero. O sea, estamos subiendo algo así como más de 100.000 millones de pesos de stock por mes. El EVA que está creciendo como 67.000 millones se emitieron ahora en enero. Puede ser, sí. 67.500 millones se emitieron en enero para comprar dólares. Le digo, en pesos exactamente, ayer, por así decirlo, al 31 de enero, que es el último, 1.295.000. 1.295.000. 1.300.000. Al 30 de diciembre había 1.160.000. En un mes subió 150.000 millones de pesos la deuda elevada. Va del 10%. Pues, sí, eso, por eso le digo que... Pero esto no es sostenible en el corto plazo, no hablemos largo plazo, en el corto plazo no es sostenible esto. Porque eso que están diciendo que se paga ¿cuánto se paga por día o de hora 50 millones por hora? Una cosa así, una cosa de loco. Las relaciones de intereses son siderales. Por intereses, el Banco Central, por esta LEVAC, paga más de 300.000 millones de pesos por año. Así que cuando, no sé, lo dividíamos... 20 millones de pesos, de dólares. ¿Cómo? 20 millones de dólares. Más o menos. Sí. Loco. Sí, pero eso paga el Banco Central. La Nación, el Tesoro, paga 400.000 millones de pesos de intereses por año. Si usted suma 400.000 millones de pesos de intereses del Tesoro, más 300.000 millones de intereses del Banco Central, 700.000 millones de pesos de intereses en un año. Eso es rondando la... 5.000 millones de dólares. Sí. ¿Cuánto es el PBI, más o menos, abuelo de pájaro? Bueno, el PBI, que es más discutible que no sé qué por todo, pero el gobierno en forma optimista lo calcula en casi 600.000 millones de dólares, lo cual no es así. Los organismos mundiales como el Banco Mundial, que lleva un criterio más
técnicamente más correcto habla de 540, pero de todas maneras ese dato es para mí muy discutible, porque muchas veces se toma ponderándolo por el tipo de cambio. Entonces, si usted tiene el tipo de cambio bajo, le da un PBI artificialmente más alto, ¿verdad? El PBI en pesos está entre los 10 y los 11 billones de pesos. Piense que el LEVAC tiene 1.300.000. Tiene más de un décimo del PBI en deuda del Banco Central. A corto plazo, porque más de la mitad de estas LEVAC están a 35 días de plazo. Sí. No, es una locura. Cada 30 días están renovando 300, 400.000 millones de pesos en LEVAC. Sí. Todos los meses el Banco Central desembolsa por intereses de esas LEVAC, porque como el ciclo es corto, desembolsa según los vencimientos entre 15, 20 o 23.000 millones de pesos por mes de intereses por las LEVAC, porque la promedio vence cada 30 a 35 días. Y encima todo esto agravado con un déficit comercial el más negativo de la historia. Bueno. No tenemos dólares para pagar nada. Claro. No entran. Por las dudas, claro. La Argentina, entre otras cosas, tiene lo que se llama déficit gemelos. Quiere decir, déficit fiscal y déficit en sector externo. El déficit fiscal es el déficit del presupuesto. Gastos más que ingresos. El déficit fiscal del año pasado, en aumento por este gobierno, 630.000 millones de pesos. Oficial, eso es como terminó el año. El déficit fiscal previsto por presupuesto para este año, 681.000 millones de pesos. O sea, déficit en aumento. Ahora, si usted lo compara, ¿cuánto proyectaron en el 2016 para el 2017? Que terminó con 630.000. ¿Cuánto habían proyectado? Bueno, pero más o menos. Ahí me mató porque el presupuesto fue ajustado durante la marcha. Y se preveía, yo creo, no le quiero macanear porque no me acuerdo, lo debo tener ahí, pero el presupuesto fue ajustado sobre la marcha. Claro. Peor todavía. El presupuesto que está rigiendo este año es un dibujo total. Ya fue tocado. Por eso, es un dibujo total porque el presupuesto fue aprobado en diciembre sobre la base de los datos que el gobierno había mandado el 15 de septiembre. Pero atrás de la aprobación del presupuesto modificaron las leyes tributarias, la reforma previsional y una serie de, con lo cual y la pauta inflacionaria. Usted mueve la pauta inflacionaria y movió todos los números del presupuesto. Y bastante. Claro, y eso el Congreso de la Nación se lo dejó abierto como un cheque en blanco. Yo he escrito al respecto, es un cheque en blanco. El presupuesto, por definición, no solamente por definición, sino por lógica, es una autorización cuantitativa que el Congreso le da al Ejecutivo. Porque lo más importante del presupuesto es eso, que el honorable Congreso de la Nación le dice al Poder Ejecutivo sentenciosamente: usted tiene que gastar solamente las cifras que yo le autorizo. Eso se empezó a burlar olímpicamente con las facultades, los poderes, superpoderes. Pero aún así los superpoderes le permiten cambiar las partidas, los destinos, es decir, puede sacar de una partida y dedicar a la otra, puede dejar de hacer una obra pública, pero no puede modificar el monto. Pero ahora se le dejó abierta la posibilidad que el gobierno modifique los montos. Si no me equivoco fue en diciembre, no sé si el 17 en diciembre modificaron, pero había sido sancionado recién, y al otro día o los 2 días lo modificaron. Se incorporó efectivamente por decreto, ahora no me acuerdo el número de decreto, pero creo que el 17 de diciembre, que aumentaba el presupuesto en 202.000 millones de pesos, pero era sobre el 17, por eso le digo, para ajustar el 17, para que las cifras le emparden con lo que... Es como dibujar las cosas después que las cosas ocurrieron, ¿verdad? Es lo mismo que usted tiene un negocio, una empresa.
le da pérdida, entonces antes de cerrar el balance, unos días antes va y hace una autorización para mostrar, ven, el presupuesto me dio más o menos, pero de todas maneras, la cifra de cierre del déficit fiscal del Estado fueron 630.000 millones de pesos y para aún con las benévolas cifras del presupuesto anterior, está previsto 681, o sea, subiendo el monto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, está. ¿Y a dónde vamos con esto ahora? Bueno, este panorama. ¿Dónde vamos? No lo sé, yo no soy un bruto. Yo digo siempre no, pero lo digo con seriedad y con responsabilidad. Sí. Yo analizo hechos, no hago conjeturas. Exacto. Lo que pueda pasar no lo sé. Es decir, el actual gobierno Macri es un gobierno sostenido básicamente por la banca internacional. Si la banca internacional no le vive prestando dinero y renovando dinero, este gobierno no resiste 2 días.
seamos claros, ¿no? Yo no tengo una adhesión política en ningún partido, no vengo a hacer política. Esa es la realidad. Esa es la realidad, si 2 más 2 son 4. Entonces yo digo, yo analizo hechos. Señores, las cuentas fiscales no cierran, como lo estuvimos hablando. Es decir, si usted piensa que algún gobierno, alguna administración puede tomar alguna decisión autónoma cuando el país está endeudado sin poder pagar un centavo por 300.000 y aquí hay que sumarle toda la deuda nacional que no se le conoce. Si el Banco Central no existe técnicamente, porque un Banco Central que está para cubrir las reservas que respaldan la moneda local está sobreendeudado y no puede responder a la relación con la base monetaria, es lo mismo que si no tuviera Banco Central, o el equivalente, es decir, si fuera una entidad privada entraría no solamente en quiebra, en liquidación. Liquidación porque no tiene pasivo sobre activos mayor que el activo. Es más, usted me había dejado pendiente una pregunta. Efectivamente, la administración Kirchner utilizó un argumento que fue el de la deuda intraestado. Es decir, una de las características de la administración Kirchner fue que vivió pagando deuda externa. Sí. Bueno, está bien, en un primer momento, pagarle al acreedor externo para liberarse teóricamente de la deuda parecía bien, ¿no? Más allá de que era deuda ilegítima y que le había tenido que cuestionarla, pero supongamos, siguiendo el razonamiento del gobierno, que esa primera parte estaba bien, pero ¿con qué plata estaba pagando eso? No, lo pagaba sacando reservas del Banco Central. Pero señores, así vaciaron las reservas del Banco Central. Y el gobierno Macri la sigue vaciando. ¿Así? ¿Y de dónde sacaba más plata? Del ANSES, del Fondo de Garantía de los Jubilados del ANSES. El Fondo de Garantía de los Jubilados del ANSES, que está para salvar y para administrar en la plata de los jubilados, el 62% de la plata del ANSES está prestada al Estado y con esa plata el Estado pagó deuda externa y deuda interna. El Banco Nación, digo siempre, pensar que yo estaba, en esa época era asesor del Congreso, ¿no? Entonces me tocó justamente ver cuando se modificó la Carta Orgánica del Banco Nación. Se cacareó, se estuvo hablando, discutiendo semanas sobre el cambio de la Carta Orgánica, porque antes era creo que era el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Nación, que establecía como prioridad el banco prestarle a las empresas agropecuarias. Y el gobierno Kirchner, entonces enfrentado por el campo, hizo toda una laraca con respecto a que se ampliaba por objetivo del banco prestarle prioritariamente a las pymes. Sí, aplausos, elogiosos, discursos parlamentarios a rolete, etc. Sí. Vaya a ver el balance del Banco Central. La mitad de la cartera de crédito del Banco Central está prestada al Estado para aguantarle. El Banco Central está empapelado con LEVAC, con títulos públicos, que son, en condiciones contables, son una pérdida, porque no tienen solvencia esos títulos. Si el Banco Central quiere, el Tesoro no está en condiciones de devolverle. Entonces, fíjese usted ¿qué se hizo a través de la deuda intraestado? Tragar la deuda externa, traspasarla en forma impagable a los organismos del Estado y dejar vaciada la reserva del Banco Central, hipotecado el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los jubilados y afectado los bancos públicos, porque los bancos públicos, mire, yo había sacado esa información del consolidado de deuda de la Superintendencia de Bancos. Si usted toma, bueno, datos de hace un año, ¿no? Pero creo que no han variado. Si usted toma la totalidad de los bancos en el país, el 30% de la cartera de todos los bancos aproximadamente está constituida por títulos públicos. Si por un accidente el Estado argentino entra nuevamente en default, todos los bancos tendrían un 30% de pérdida automática porque están empapelados, sobre todo por LEVAC, porque los compradores... pero eso no es nada. Los bancos públicos están en mayor proporción. El Banco Nación en un 50% de la cartera.
los bancos ciudad, el banco provincia. El banco provincia está aguantando la finanza de la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso obliga a replantearse algo muy grave. ¿Para qué tenemos hoy los bancos públicos? Que son un aguantadero financiero de los quiebres provinciales. Para eso para eso no están los bancos oficiales. Están para una tarea de fomento, de promoción, no para hacerle de caja auxiliar. Porque después esos mismos bancos colocan deuda. El Banco Nación ahora está colocando bonos. Y ahora empieza lo que para mí es uno de los no digo objetivos, es una de las variantes que se da, es la posibilidad, que no sé en qué grado se da, en que los bancos públicos puedan emitir obligaciones paralelas. El Banco Nación, entiendo, está en eso, en emitir bonos. Es decir, con lo que dice en el fondo de hace. El Banco Provincia ya lo ha hecho. El Banco Provincia, ahora no tengo los datos acá, pero bajo Curucheta ahora, creo que ha emitido una serie de obligaciones negociables. O sea, se está fondeando. O sea, los bancos públicos toman deuda privada. Es patético. Una pregunta curiosa por el tema de las LEVACs. A ver, hay una cláusula en el tema del contrato con las LEVACs que el tenedor puede entregárselas al gobierno o al don y tiene obligación de comprárselas. A ver, las LEVAC son letras. Sí. La diferencia entre letras y bonos son que las letras son títulos públicos a corto plazo, un año como máximo, y la mayoría están a 30, 35 días, más de la mitad están a 35 días. En cambio, los bonos son a mayor plazo y bajo distintas condiciones. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central tiene toda esa masa de deuda a corto plazo que la tiene que ir renovando, porque todos los meses le están cayendo cerca de 400.000 millones de pesos de vencimiento. Y renueva entregando más LEVACs, ¿no? Claro, renueva, retira LEVAC vieja y acredita LEVAC nueva. LEVAC nueva va con los intereses. A los intereses. Por eso paga un promedio de... Solamente LEVAC, eso es el Banco Central, independientemente de que la tesorería tenga lo suyo. Ahora, paralelamente, las LEVAC son un título que se comercializa en el mercado secundario. O sea, mercado primario es el mercado emisor. Tesoro, Banco Central, la primera vez que lo emite, lo vende el título, es decir, lo vende alguno. Yo, Estado, emito una letra. Usted, individuo, banco, etcétera, no es individuo, tiene que operar a través de un banco, ¿no? Pero usted me lo compra. Exacto. Pero esa letra es al portador, esa letra usted la puede vender y entonces tienen un mercado secundario, el mercado bursátil, donde se compran y venden, ¿no? Que la mayoría se venden en el MAE, en el mercado abierto electrónico, que es el mercado de los grandes bancos. Incluso pueden o no comercializarse con capitales extranjeros, porque como todo título anónimo no sabemos en manos de quién está, ¿verdad? Entonces, perfecto, alguien compra, normalmente se compra a través de agentes bursátiles, y el agente bursátil no dice quién es su cliente. O sea que la deuda es anónima, como todo el mercado de movimientos de deuda, no sabemos quiénes son los acreedores, quiénes son los tenedores de esos bonos, y cómo esos bonos pueden cambiar de mano de un día para el otro. Y a eso voy, porque, a ver, el tomador de esos bonos, que sabe cuál es la situación real de la Argentina, está corriendo riesgos. Y los toma igual. Y ahí es donde vengo lo que decía usted recién. Nadie sabe quién los tiene. ¿Quién es el tenedor? Aparte de eso. Y las intenciones que tienen. No, formalmente hay un grupo, un oligopolio, sería oligopolio de los 8 o 10 grandes bancos que son los que operan en LEVAC, que tienen algo así como la licencia, o sea, usted no puede ir individualmente y entrar en licitaciones LEVAC, tiene que hacerlo a través de un banco. Y los bancos se niegan a dar información sobre sus clientes, así que no sabemos si lo hacen con plata propia, con plata de clientes o con repos o con préstamos, líneas de préstamos que consiguen en el exterior. Entonces, capitales internacionales que entran a través de los bancos son los que en realidad están comprando los títulos. No sabemos, y los bancos no lo informan.
¿Me explico? Es deuda anónima. Perfectamente. Cuando usted tiene deuda en títulos, tiene deuda anónima. Y respondiendo a su pregunta, hay una emisión primaria que es la que hace el gobierno, pero después la renueva continuamente. Es decir, rescata una letra que venció hoy y le da una letra por otros 35 días, pagándole los intereses. En promedio, ya le digo, estaba pagando más de 20.000 millones de pesos por mes de intereses cada vez que había un vencimiento. Son 1.000 millones de dólares. Ahora, el que renueva las letras le dan capital e intereses con letras. Sí. Ahora, yo mañana quiero que el interés me lo den en moneda, en dólares. ¿Qué hacemos? Bueno, con esa cifra del Banco Central. Las letras se emiten en pesos, hay muy pocas pero, letras en dólares. No, que sean pesos, que sean pesos. Sí, sí. No quiero que. A ver, yo renuevo mi Levax, pero la Levax la renuevo, una Levax de 100 pesos, la renuevo por otra Levax de 100 pesos. Sí. Pero los intereses que generó, yo los quiero los pago al contado. Quiero Sí, él sabe cómo lo hace el Banco Central, porque el Banco Central no tiene aparte, imprime los billetes sin repago. Por eso el Banco Central está generando inflación con esos intereses. Porque como no tiene plata, dice, bueno, yo tengo que renovarle a usted, perfecto. Las letras las canjeo, letra vieja por letra nueva. Y los intereses, espere un momento, le imprimo 20.000 millones de pesos y se lo doy. Peor aún, en estos últimos meses, el stock de Levac no se renovaba totalmente con los mismos tenedores. Por lo cual había una masa que a veces podía estar entre los cerca de 35 o 40.000 millones de pesos menos. O sea, los acreedores bancarios, como cualquier extorsionador, ¿no? Se presentaban y se presentan ante el Banco Central todos los meses diciéndole, señor, vengo a cobrar mi letra. Paso por el escritorio suyo a renovarla y le doy la letra vieja, usted me da la letra nueva más los intereses, o paso por caja a cobrarla. Claro. Entonces ahí al titular del Banco Central le agarra un ataque de nervios y dice, no tengo plata para darle. Ah, bueno, entonces auménteme la tasa de interés. Claro. Por eso el Banco Central sube las tasas de interés, porque está apretado por los bancos que lo tienen agarrado, porque le están exigiendo que si no le dan más tasa de interés, piden cobrar las letras. El Banco Central no puede pagar ese dinero. Aún así, una parte de ese dinero que no se renueva, tiene también el Banco Central que imprimirlo y entregársela. ¿Y ese dinero a dónde va? Al dólar. Y por eso se produce el dólar. Entonces, cuando sube el dólar, el Banco Central se rasga la vestidura y dice, no, tengo que subir la tasa de interés porque si no los capitales se me van al dólar. Entonces se produce el círculo perverso, vicioso, de que los bancos extorsionan al Banco Central diciéndole, o me da más tasa de interés o me voy al dólar. Con un colofón para redondear esto, ¿no? Porque si no parece que uno está armando una novela. Con un colofón, ¿qué es esto? El presidente del Banco Central, los directivos del Banco Central y los funcionarios del gobierno no son ajenos a las estructuras de poder de los bancos, es decir, no son víctimas. Son colaboradores, no son las víctimas. Exactamente. ¿No? Es decir, el ministro de Finanzas Caputo es un broker. Toda su vida trabajó con brokers. Fue directivo del JP Morgan, lo mismo que Pradgay. Fue acá representante del Deutsche Bank, ¿no? Y es operador del banco, y fue operador en plaza a través de la consultora que era Tilton, la de Pradgay, que parece que para los servicios bursátiles utilizaba a Luis Caputo como broker. Ahora, ese hombre se cambió del otro lado del mostrador. ¿Para qué está como ministro de Finanzas? Para colocar deudas. ¿Quiénes son los dos principales bancos prestamistas de la Argentina desde que el gobierno Macri está acá? Banca Morgan y Deutsche Bank. Punto. Más claro, digamos, imposible. Es decir, el ex empleado, que a veces llamarlo ex es un digamos, un juego de palabras, ¿no? El empleado de la Banca Morgan
está endeudando al país, entre otros, nominativamente con la banca. Estos préstamos que se consiguen del exterior, Banca Morgan o Banco que sea, pagan una comisión, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuánto es la comisión que pagan? Bueno, el gobierno no informa. No informa nada. Los costos del endeudamiento son una sangría de la cual todos los gobiernos no informan. Descaradamente no informan. Informalmente se deslizó. Le digo la verdad, yo lo escuché de boca medio crítica del ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, que era secretario de Finanzas cuando Labaña, ministro de Economía, hizo el megacanje Kirchner del 2005, ¿no? Hablando de que el año pasado se habrían pagado entre 350 y 400 millones de dólares de comisiones, gastos y honorarios a todo el grupo de lo que el doctor Conesa llamaba con mucho acierto el Club de la Deuda. Es decir, todo este grupo de instituciones que viven de la deuda pública a costa del fisco argentino, porque esto no termina en los bancos colocadores y sus comisiones. Está en las agencias de riesgo que le dibujan la nota a la Argentina. Exactamente, está en las consultoras financieras y jurídicas. Sí, porque bueno, las consultoras, es decir, esos mamotretos que son los prospectos de emisión, donde se firma por adhesión cualquier cosa y donde la letra chica usted de la página 932 del prospecto puede encontrarse cualquier novedad. Bueno, todas estas cosas se contratan y en consecuencia hay intereses. Una vez leía entre las cosas irritantes que ocurría en época del Ojo Laut, que los abogados del Ojo Laut se hacían pagar hasta los viáticos que tenían que hacer a Nueva York o no, por las gestiones que hacían por sus clientes. Así que lo que realmente la Argentina haya terminado pagando con la rendición al Ojo Laut de Macri es todavía inconmensurable, con el agravante que no ha dado información, pese a que la ley que autorizó el pago al Ojo Laut, la ley 27249, establecía que dentro de los 6 meses el gobierno tenía que informar a la Comisión del Congreso los resultados de la efectivización de los pagos a los Ojo Laut. ¿Usted lo vio eso? No. Lo peor, no lo vio ni la comisión, porque aparentemente todavía no se pusieron totalmente de acuerdo en cómo se integra la comisión. Resulta que se les pagó en abril del año pasado, ¿no? Miento. No, abril del 2016. 2016. 2 años. Estamos en 2018 y no sabemos cuánto se les pagó todavía. Hay que deducirlo por diferencia, porque a fin del año 2016 a mí me llamó la atención que todavía figuraban 8.700 millones de dólares sin pagos. Además. A fin del año 2016, cuando se decía. Después, si no me equivoco, la cifra de 2017 de un plumazo apareció que se habían pagado 5.300 millones de dólares más. Y si no me equivoco, las últimas cifras restarían 3.000. Pero señor, eso es... O sea, el que, como yo, humildemente, trata así de buscar información, no tiene información oficial, no porque no existan, sino porque la niegan. En la Argentina, en materia de finanzas, no existe área data, no existe acceso a la documentación. Y no existe acceso a la documentación ni para el ciudadano ni para los legisladores del Congreso. Vaya usted a ver si le contestan un pedido de informe sobre esta cosa. En ese aspecto puntual que usted dice ahora, de que no cae, no hay información, ¿cómo es el resto del mundo? ¿Está la información en el resto del mundo? ¿Hay información? ¿El Congreso tiene potestad para hacer determinados... En cualquier otro país, ¿esto que pasa únicamente acá o puede pasar en otro lugar del mundo? Ahí me mató, no puedo honestamente hablar por otro... No puede pasar, ¿Cómo? Un país medianamente serio no puede pasar. Que el Congreso un año más tarde no sepa cuándo se pagó. No, efectivamente, pienso que en cuanto a prolijidad administrativa y supuestamente acceso a la información, pero yo he querido averiguar algunas cuestiones así de detalle y nunca las he encontrado claras. Caso concreto. 3 países latinos, ¿no? España, Italia y Grecia.
Usted, cuando entró en crisis Grecia, ¿sabía quién eran los acreedores de Grecia? ¿No? Después se había mandado un negociado ahí la banca Goldman Sachs emitiendo paralelamente deuda en nombre del gobierno griego. Y resulta que de golpe se encontraron con que había una masa de deuda que nadie sabía que existía. No. Después aparecían títulos por todos lados y los terminó comprando el Banco Central Europeo. O sea, le rescataba los bonos el Banco Central Europeo para prestarle préstamos de ayuda. Concretamente, supongo que a nivel internacional, por más prolijidad administrativa o contable que exista, nadie sabe qué pasa con la deuda en el mundo. Incluso con la propia deuda de los Estados Unidos. ¿Sí? Porque la potencia más grande del mundo es la potencia más endeudada del mundo. Sí. Yo siempre digo que hay un razonamiento... Y la que menos interés paga también, ¿eh? Sí, no, desde ya, pero con un detalle importantísimo. Está popularizado es un ritornello, un estribillo que para mí es equívoco. A Estados Unidos no tiene problema porque emite todos los dólares que necesita. No es así. Los dólares no lo emite el gobierno de los Estados Unidos, lo emite la Reserva Federal. Una ley de Congreso. Como sabemos, es un grupo de bancos privados. Sí. Así que el primer acreedor del Estado norteamericano es la Reserva Federal. Ni hablar los billones de dólares que están en manos de los chinos y japoneses y otros países. Títulos de deuda que están allí. Pero por eso, yo digo, para no marearnos, porque el nivel de las finanzas internacionales es insondable, yo estoy enfocado acá con el tema de mi libro, con todo en compilar todo esto, que un poco lo tomo, no quiero jactarme de eso, pero lo tomo como una vocación de servicio, porque yo no recibo dinero por esto. Yo un poco es el sentido de servicio, de transmisión, desde el punto de vista cristiano, el servicio al prójimo, ¿no? Es decir, bueno, yo contribuyo en la medida de lo que estudio, transmito lo que estudio, no hago de esto una cosa en lucro, pero todos mis esfuerzos para acceder a información son nulos, es decir, no hay forma, no hay acceso a la documentación. Usted quiere saber lo más elemental que puede hacer, ¿por qué el gobierno no tiene un censo de acreedores? No sabemos quiénes son los titulares. La mayoría de nuestra deuda sobre... ¿Hay potestad para hacerlo eso? ¿O en caso que la deuda sea tomada con jurisprudencia en el exterior? No. Toda persona que compra deuda queda registrada. Ahora, el gobierno no lo transmite. No, quería sacar un... No lo va a permitir. Si prohibió mostrar a la gente del blanqueo. Le digo 200, claro, sobre 307.204.000 están en títulos. Más letras, que son otros 20.000. La gran mayoría de la deuda está en títulos públicos. Yo hace tiempo proponía, y eso fue discutido en época de Kirchner, del megacanje, que se hiciese un censo de acreedores para que todo titular de deuda se registrase. Y hoy en día con mecanismos informáticos no tiene ningún problema. Cada vez que se transa una obligación argentina habría obligación de informarlo, ¿no? Es decir, Juan Pérez es titular de 100 millones de dólares de deuda argentina en bonos tal. Compra, vende, aumenta, disminuye, por cada transacción se hace obviamente un pago que queda documentado y ese pago hay obligación de informarlo al deudor. Es decir, yo deudor quiero saber a quién le debo. Pero evidentemente la gente no quiere que se sepa claro. Estos enjuagues internos que hay adentro entre ellos. Pero eso pasó con el megacanje Kirchner. Cuando las tratativas entre el 2003, que fue la oferta de Dubái que hace La Baña, y el cierre de la negociación en 2005, el gobierno intentó una especie de censo de acreedores, porque pidió a los acreedores que se identifiquen para saber quiénes eran los reclamantes de títulos de la Argentina. Y en ese momento el que llevaba la voz cantante era este italiano Nicola Stock,
con una hipocresía total, él que había sido funcionario de la Banca de Italia, se presentaba como representante de los bonistas italianos que eran los estafados por los bancos, ¿no? Porque los bancos italianos estafaron a la mayoría de los titulares. 450.000 jubilados y pensionados italianos que fueron engañados por los bancos para que compren títulos argentinos en el 2001 con Cavallo, diciéndole compren, que tenían en ese momento un rendimiento de 12% anual. Los jubilados italianos no lo podían creer que tuviesen esas tasas cuando en Europa no les pagaban en ese momento 2 o 3%. Estaban siendo estafados y la gente ignora que mientras acá la justicia tiene demoradas todas las investigaciones, en Italia había ya más de 20 sentencias judiciales que obligaban a los bancos a indemnizar a sus clientes por información errónea, porque ahí quedó pegada la banca del Lavoro y otros bancos más. Pero es claro, lo hacían ante casos puntuales. Los bancos ya habían estafado a los clientes, porque cuando los bonos argentinos cayeron, los mismos bancos que le habían encajado los bonos a los bonistas se los ofrecieron comprar. Sí, a 2 pesos. Los compraron a los jubilados italianos a 17, 15 y 14% de su valor. Claro, porque iban a un jubilado italiano y decían, miren, la Argentina entró en cesación de pago, pero le ofrece comprárselo. Nosotros somos los intermediarios y se lo podemos gestionar. Así, y decía el jubilado italiano, ¿y qué me entrega a cambio? No, le entrega nuevo bono a 30 años de plazo. Y claro, el jubilado italiano que no se murió de un infarto, decía, no, lo vendo al precio que sea. Claro. Y el que se lo compraba era el banco que se lo había encajado. Por eso, la estafa de la cual, fíjese, fueron cómplices los bancos acreedores y el Estado argentino. Porque el Estado argentino era quien se tenía que hacer responsable de esa obligación, no intermediar con los bancos. Los bancos lucraron por partida doble, cuando le encajaron los bonos a los jubilados y después cuando se los recompraron. La deuda es un escándalo y bueno, yo no quiero abrumarlo porque veo que hay muchísimo para hablar. Aparte, hasta acá llegamos. Sí. Pero bueno, cualquier cosa la seguimos. Sí, la seguimos en cualquier momento. Le agradezco, la verdad que nos abrió la cabeza. Espero haber sido claro para los espectadores, porque uno por ahí tira tantas cosas juntas. No, fue muy didáctico todo. Bueno, le agradezco. Bueno, gracias por su invitación.